Mi nombre es Carlos Marín, yo represento la compañía IT Nova. Nosotros somos master partner de tipo en la parte de Jaspersoft. Somos partner también de Spotfire, otra herramienta que tiene tipo Analytics, y atendemos toda la región de Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Bien. Y hoy en día, en esta presentación de hoy, pues estamos apoyando un poco a TIPCO para esta presentación, sobre todo por la presencia que nosotros tenemos en Latinoamérica. Muy bien, vamos a entrar un poco a todo lo que tiene que ver con las características y funcionalidades de Jaspersoft. Seguramente más de uno ya tiene conocimiento acerca de Jaspersoft. Nosotros tenemos 4 características muy interesantes. Una es que cubrimos todo lo que es la parte de BI de principio a fin. Entonces trabajamos todo lo que tiene que ver con reportería. Atendemos todo lo que tiene que ver con reportería simple, reportería avanzada. Trabajamos todo lo que tiene que ver con dashboards. Nuestros dashboards, vamos a ver más adelante, que son bastante intuitivos y todos funcionan 100% en la web. Muy importante la parte de autoservicio. La parte de autoservicio para aquellas compañías que quieren de alguna manera eliminar la dependencia de las áreas de tecnología. Entonces aquí lo que hacemos con la parte de autoservicio es darle una herramienta muy potente al usuario final para que pueda desarrollar sus propios reportes sin tener que depender de otra persona o de un área como tal. Y por la parte de integración de datos, cubrimos toda la parte de integración de datos, bien sea con conexión directa a través del servidor o dentro de nuestra suite de BI tenemos una herramienta que se llama Jaspersoft ETL, en donde tenemos posibilidad de conectarnos a más de 180 fuentes de datos, entre ellas todo lo que tiene que ver con Big Data, Mongo, Oracle, MySQL, cualquier fuente de datos realmente nos podemos conectar. Entonces vamos a hablar un poco de los 5 pasos para hacer un poco la evaluación de las herramientas open source. En Jaspersoft como tal, nosotros tenemos una versión que es comunitaria, que es totalmente gratuita, y por supuesto tenemos nuestras versiones comerciales. Entonces lo que vamos a ver hoy un poco, y en la medida en que vayamos avanzando con el webinar, vamos profundizando con Ernesto, que nos acompaña directamente de TIPCO. Entonces vamos a ver un poco los grados los niveles de soporte que tenemos con el soporte empresarial. Vamos a ver digamos, los derechos de distribución y cómo podemos embeber Jaspersoft dentro de nuestras aplicaciones como tal, que es otra de las características bien importantes que tiene Jaspersoft. Vamos a ver un poco las capacidades que tiene la herramienta. Nosotros trabajamos con una plataforma de soporte que es 100% certificada, tenemos protección legal para nuestros clientes, y lo más importante es que tenemos un ciclo de gestión de liberaciones. Nosotros estamos constantemente haciéndole nuevas liberaciones, haciendo bugs y sacando nuevas funcionalidades que por supuesto en las versiones comunitaria y comercial salen, pero pues tienen algunas ciertas diferencias cada una de las versiones. Bien, entonces vamos a hablar un poco del tema de soporte. Entonces, cuando tenemos aplicaciones en producción y cuando tenemos un alto volumen de usuarios y cuando tenemos, digamos, cuando ya el tema de inteligencia de negocio y reportería se vuelve una aplicación de misión crítica para las compañías, ¿qué tipo de soporte requerimos? Bien, entonces, como bien saben, la versión comunitaria realmente tienes un soporte que depende de una comunidad, de un foro. Al depender de un foro, pues básicamente no se tienen ningunos niveles de servicio, no se tienen ningunos acuerdos de niveles de servicio, y no se tiene, digamos, ninguna obligación por parte de nadie en cumplir, en responder, digamos, un foro. Ahí básicamente dependemos de lo que la comunidad, aunque la comunidad de Jaspersoft es bastante grande a nivel mundial, pues dependemos de que alguien realmente nos conteste algo. Y si tenemos, digamos, una aplicación con algún bug importante, con algún error, con algún issue, pues realmente aquí vamos a tener un problema grande porque no vamos a tener una respuesta inmediata. ¿Bien? Entonces, como dice acá, pues no tenemos una garantía de que haya una resolución de un problema. ¿Bien?
Por el otro lado, tenemos ya nuestras versiones comerciales, que nuestras versiones comerciales sí garantizan nuestros niveles de acuerdo, tenemos garantizados unos niveles de acuerdo de servicio, que dependiendo del nivel de soporte van desde 4 horas para la resolución del problema. Tenemos unos canales para interactuar directamente con nuestros clientes, en donde tenemos un gestor de incidentes en línea. Tenemos también la posibilidad de que esos incidentes nos los registren por email, por teléfono. Tenemos, digamos que aquí en Latinoamérica, lo que se hace a través de ITINO se responde a través de nosotros en español. Lo propio también se hace en Europa y, sin embargo, pues también tenemos la opción de que el cliente directamente llame al centro de soporte de Jaspersoft, que en este momento está ubicado en San Francisco, en California. ¿Bien? También tenemos la posibilidad de la corrección de errores de forma remota. Tenemos también, dependiendo del tipo de soporte, la posibilidad de tener soporte 7x24 los 365 días del año. Entonces, si ustedes ven la comparación, digamos, en las dos formas de ofrecer soporte, pues obviamente vamos a estar mucho más cubiertos con una versión comercial. Bien. Bueno, en cuanto a todo lo que tiene que ver con derechos de distribución y embeber la aplicación, bien, nosotros en Jaspersoft tenemos muchos clientes que por la facilidad que tiene Jaspersoft de embeberse en cualquier tipo de aplicación web, hay muchas compañías que son casas de software, que tienen sus propias aplicaciones y lo que hacen es que adquieren Jaspersoft para embeberlas dentro de sus aplicaciones web. Muchas veces estas aplicaciones son para uso propio o bien son para vender a otros clientes. Entonces, cuando se va a vender a otros clientes, pues es importante tener ese tipo de soporte y esos derechos de distribución. Entonces, con la versión comunitaria se tiene un licenciamiento GNU, ¿sí? Básicamente, ese licenciamiento nos permite usar Jaspersoft para un uso interno, para un uso de investigación, para un uso de desarrollo, ¿sí? Sin embargo, todas las modificaciones que se le hagan al código fuente deben ser también publicadas para que las otras personas de la comunidad puedan aprovechar estas modificaciones. Entonces acá, digamos, no tenemos ningún derecho, ningún copyright y ningún derecho sobre esa, ningún derecho a patentar, digamos, ese código que ustedes están adicionándole a Jaspersoft como tal, como una versión comunitaria. Por el otro lado, en la versión comercial se tiene un licenciamiento de usuario final. Nosotros tenemos un modelo de licenciamiento OEM para aquellas compañías que van a embeber Jaspersoft dentro de sus aplicaciones. Y también para aquellos desarrolladores que son freelance o que quieren adquirir su propia versión comercial de Jaspersoft para poder sacar una versión comercial de cualquier producto de software que desarrollen aprovechando la licencia de Jaspersoft. Entonces, las ventajas que también tenemos con nuestra aplicación es que tiene en nuestra edición comercial, tiene toda la opción de reportería full, la parte de análisis. Tenemos todas las capacidades que tenemos en nuestra aplicación para que sean embebidas dentro de las aplicaciones que se están desarrollando bajo una licencia de OEM. ¿Bien? Muy bien, entonces ya teniendo en cuenta, digamos, estos pasos, vamos a mirar un poco la funcionalidad. Entonces, como connotación, hay que tener en cuenta que en toda la presentación vamos a ver que acá tenemos unos punticos negros, que significa que esa funcionalidad está cubierta o está habilitada en la versión comunitaria. Y los puntos azules significan que que la funcionalidad está habilitada en una versión comercial. Entonces, básicamente, como les decía inicialmente, nosotros cubrimos todo lo que es la parte de reportería, todo lo que es la parte de dashboard, todo lo que es la parte de autoservicio de usuario final. Tenemos una capa de metadatos bien interesante para poder facilitarle, digamos, la asequibilidad a las bases de datos al usuario final. Y por supuesto, pues tenemos todas nuestras capacidades de embeber Jaspersoft en cualquier tipo de aplicación. Entonces, nuestros reportes como tal, nuestros reportes
básicamente son muy rápidos, tenemos un motor in-memory bastante rápido, son interactivos. Nosotros soportamos altos volúmenes de datos para aplicaciones que estén en producción. Tenemos una tecnología que se llama Pixel Perfect, que lo que significa esto es que cuando vamos a descargar un reporte de estos para impresión, descarga exactamente como lo estamos viendo en pantalla. Nuestros reportes están habilitados para desplegarlo en cualquier dispositivo móvil. Básicamente nosotros trabajamos con un HTML5, lo que ya pues, nos permite que estemos listos para cualquier tipo de dispositivo móvil. Y también pues los reportes nuestros se pueden exportar a más de diferentes tipos de archivos, entre los cuales están archivos de Excel, TXT, PDF, etc. Entonces, digamos que acá tenemos todas estas capacidades, las tenemos en las dos versiones. Sin embargo, hay algunas diferencias que las va a comentar Ernesto ahora. Por ejemplo, los reportes interactivos, cuando hagamos algún tipo de cambio en algún reporte, no se le va a poder guardar como. Algunos gráficos tampoco están disponibles. Algunos gráficos, digamos, la librería de gráficos que tenemos para Jaspersoft, obviamente en la versión comercial es un poco más, en la versión comunitaria es un poco más limitada que en la versión comercial. Entonces vamos a tener una librería más amplia de gráficos y charts para todo lo que son los reportes. Muy bien, en cuanto a la parte de dashboards, entonces nosotros tenemos un diseñador de dashboards muy potente, que básicamente ese diseñador de dashboards está hecho en HTML también, está hecho 100% en la web, o sea, es decir, que los usuarios finales que van a hacer estos dashboards no necesitan un cliente adicional, todo se hace directamente desde cualquier tipo de navegador. Nuestros dashboards son 100% intuitivos, interactivos, también están habilitados para cualquier dispositivo móvil y tienen una ventaja de que todos estos widgets que tenemos en la funcionalidad pues los podemos modificar como nosotros queramos. La funcionalidad de dashboards en este momento no está habilitada para la versión comunitaria, es decir, que con la versión comunitaria no hay posibilidad de hacer dashboards como tal. Muy bien, vamos a pasar para todo lo que es la parte del usuario final, para todo lo que es User Self-Service. Entonces, esta parte de Self-Service nos permite o nos da una ventaja de que los usuarios finales pueden hacer directamente sus reportes o sus análisis sin que dependan directamente del área de TI. Bien, entonces básicamente tampoco necesitamos un cliente. Todo nuestro diseñador de análisis de autoservicio lo podemos hacer directamente en un navegador. Funciona 100% con drag and drop. Podemos acceder y hacer manage de la data. Podemos digamos, conectarnos a cualquier fuente de datos muy fácil. Todas las visualizaciones que tenemos son en HTML5. Tenemos un motor en memoria muy rápido porque una vez nosotros estemos haciendo estos análisis, cuando carguemos la data, ya esa data nos va a quedar en memoria y utiliza muy bien los recursos de memoria. ¿Bien? Entonces aquí tenemos realmente un motor de memoria bastante fuerte y bastante rápido. Como vemos acá, este tema de autoservicio es bastante importante, puesto que lo que pretendemos con este autoservicio es que eliminemos un poco la dependencia de las áreas de tecnología. Entonces, eliminando esa dependencia, pues básicamente los usuarios van a poder hacer sus propios reportes, hacer la modificación, van a poder hacer un dashboard, van a poder hacer un reporte de autoservicio sin que dependan de un área de TI, sin que tengan que hacer un control de cambios, sin que tengan que levantar un requerimiento a un área de soporte, etc. Entonces, con esto le podemos dar más rápido los datos a nuestros usuarios. Básicamente, nuestro self-service, que utiliza una fuente de datos que es un dominio, en Jaspersoft es una capa federada de datos, que es una capa que toma por detrás los datos de las bases de datos.
pero que esos datos esa metadata se le puede dar cualquier tipo de formato. Entonces se puede poner, digamos, el usuario no está accediendo como tal a la base de datos, sino que está accediendo a una capa intermedia, un layer intermedio, una metadata, para que sea mucho más fácil al usuario final poder hacer un drag and drop de esa data. Entonces, más adelante vamos a ver con Ernesto cómo podemos también ver esta funcionalidad en la herramienta. Al igual que los dashboards, este tema de autoservicio no está disponible en la versión comunitaria. Entonces, aquí ya vamos viendo que la versión comunitaria se reduce un poco a todo lo que tiene que ver con reportería como tal, y lo que es la parte de autoservicio y la parte de dashboard no está habilitada para las versiones comunitarias. Muy bien, tenemos entonces una capa de metadatos. Esa capa de metadatos básicamente nosotros la utilizamos a través de una funcionalidad que se llaman dominios. ¿Y para qué la usamos? Para quitarle un poco la complejidad al usuario final de acceder directamente a las bases de datos. ¿Por qué? Porque esas bases de datos muchas veces tienen nombres mnemotécnicos que los técnicos le damos a esas herramientas, a esas bases de datos, y no son muchas veces no son campos que se entiendan muy fácil. Entonces lo que queremos acá, a través de esta metadata, de esta capa de metadatos, es precisamente darle un formateo a esa capa de base de datos, pero aparte de eso también tenemos forma de virtualizar datos, es decir, que nosotros con nuestra metadata podemos conectar diferentes fuentes de datos. Entonces yo a la vez puedo tener un archivo TXT, o puedo tener una base de datos de Oracle, una base de datos de SQL Server, y al usuario se la voy a presentar como una sola metadata. Entonces al usuario no le interesa si por debajo tiene un join, tiene 3 join, tiene un filtro, tiene una máscara de datos. Él simplemente ve una data que ya está lista para que él pueda hacer cualquier tipo de query. ¿Bien? Y esto también nos va a permitir pues, que se maneje un tema de seguridad bastante interesante de una forma centralizada sin que el usuario nos esté afectando el performance como tal de las bases de datos. Muy bien, y por último, en nuestra gama de funcionalidades tenemos todo lo que tiene que ver con la parte de la funcionalidad que nosotros tenemos para embeber. Entonces, nosotros podemos embeber a través de iframes, podemos embeber a través de objetos estáticos, ¿sí? A través de una API de REST. Y hace un año aproximadamente sacamos una librería que se llama Visualize.js, que es una librería hecha en JavaScript, en donde los desarrolladores pueden incluir esa librería en sus aplicaciones y pueden hacer cualquier llamado a los objetos de Jaspersoft. Entonces, tenemos 3 formas de embeber. Como les decía inicialmente, digamos, esta característica o funcionalidad nuestra es una de nuestras más fuertes características, y es por la facilidad de embeber. Entonces, ustedes pueden ver muchas aplicaciones en el mercado que seguramente estén usando Jaspersoft, pero que el usuario final no nota la diferencia si está usando Jaspersoft o está usando la aplicación como tal. Entonces, tenemos diferentes formas. La primera forma, que es de iframes y con REST, está soportado también tanto la versión comunitaria como la versión comercial. Sin embargo, nuestra librería Visualize.js solamente está habilitada para la versión comercial. Ahorita vamos a ver un poquito, podemos profundizar un poquito esta parte con Ernesto. Muy bien, dentro de nuestras funcionalidades, pues obviamente también está todo lo que es la parte de seguridad, la parte de calendarización como tal de los reportes. Entonces, dentro de nuestros reportes, es importante saber que Jaspersoft tiene un motor muy fuerte para hacer todo lo que es la distribución de reportes. Es decir, que si por ejemplo nosotros tenemos un reporte de cartera, un reporte de ventas, y queremos distribuir esos reportes sin que el usuario tenga que entrar a mirar determinada característica en el reporte, la misma aplicación nos puede hacer el envío de esos reportes. Bien,
Entonces, digamos que si por ejemplo un director de cartera necesita un informe de rotación de cartera todos los lunes a las 8 de la mañana en su correo electrónico, Jasper se lo puede hacer de manera automática. Si por el contrario queremos que el reporte de cartera, cuando tenga un indicador, por ejemplo, del indicador de rotación de cartera está pasando a 30 días o a 90 días, o vaya pasando a semáforo en rojo, se envía inmediatamente un correo. Entonces, en esos casos, Jaspersoft también lo puede hacer. Entonces, la funcionalidad también que nos da la herramienta de poder automatizar todo este tipo de reportes es muy importante porque digamos que nos volvemos un poco más interactivos y no esperamos a que la persona busque la información, sino que la información directamente está buscando a la persona dependiendo de ciertas características que nosotros estemos incluyendo. Bien. Entonces, voy a dejar a mi compañero Ernesto Húngaro. Él nos va a hacer una demo de la versión comunitaria. Posteriormente vamos a ver otra demo de la versión comercial. Vamos a ver otras láminas al final de cerrando un poco las características de ambas versiones. Y posteriormente vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas donde pues, también los vamos a acompañar nosotros. Entonces, denme un segundo acá, le voy a dar inmediatamente le voy a pasar el control a Ernesto. Ok, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Excelente la introducción a las herramientas. Y bueno, ahora vamos a pasar directamente a ver la parte community de Jasper. Bueno, hablando de lo que vimos recién, la versión de comunidad se enfoca mucho en lo que es informes o reportería. Depende de qué parte del mundo estás. Siempre hay diferentes palabras. En España es cuadro de mando, en Latinoamérica dicen panel o dashboard. Pero bueno, eh, estamos hablando entonces de crear informes y los crea una persona técnica y eso es lo que vamos a ver primero aquí. Usamos una herramienta que se llama Jaspersoft Studio. Jaspersoft Studio está creada arriba de Eclipse, o sea, es una herramienta súper poderosa para crear cualquier tipo de informe. Siempre vas a necesitar una persona técnica para crear ese informe. Entonces vamos a ver una breve demostración de creando un informe sencillo en esta herramienta. Vamos a ir a un nuevo informe. Acá ya nos hemos conectado una base de datos de ejemplos que tengo. En este caso estamos usando una base de datos Postgres. Cualquier tipo de base de datos se puede conectar aquí. Acá vamos a usar uno de los ejemplos ya empezados. Vamos a empezar con este que se llama Leaf Green. ¿Okay? Tiene como el estilo gráfico ya está definido. Bueno, vamos acá, seleccionamos el adaptador de datos, donde tenemos los datos guardados. Y acá nos va mostrando, acá nos va mostrando las tablas de la base de datos. Así podemos crear el informe. Entonces, acá voy a hacerlo muy fácil. Simplemente voy a seleccionar todas las órdenes. Voy a ir aquí al diagrama, selecciono órdenes y los campos que quiero de esas órdenes. Ok, genial. Obviamente, si tenemos que hacer un cruce de las tablas, ahí empieza a necesitar una persona un poquito más técnica. ¿Okay? Seleccionamos todos los campos que queremos usar. Si queremos crear grupos, que es interesante, por ejemplo, lo quiero agrupar por país o por región. Vamos a agruparlo por país. Por país. Me felicita y vamos a finish. Y ahí creamos nuestro primer informe con la versión comunidad. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Realmente es como el esqueleto del informe. Si voy acá donde dice Preview, vamos a ver que vuelve un informe un poco más terminado. Ahí tenemos Venezuela, primero el primer país con las órdenes de Venezuela, etc.
un informe de 21 páginas. Tenemos las de Estados Unidos, Inglaterra. Bueno, acá podemos ver que tenemos elementos que podemos agregar. Por ejemplo, si queremos agregar un gráfico al informe, muy fácil de hacer, un mapa usando Google o un elemento de HTML. La verdad que cualquier cosa que se puede agregar a este informe. ¿Qué más? Desde acá también podemos exportar a 10 diferentes formatos. Y también podemos publicar este informe a nuestro server de Jasper. O sea, si quiero conectar acá mi server de Jasper, me va a permitir desplegar este informe a lo que sería el Jasper Report Server que vamos a ver en la segunda parte de la demostración. Voy a volver ahora a la presentación para hablar un poquito más sobre algunas cosas más técnicas de la versión comercial. La primera que quiero hablar es multiempresa o, como decimos, multi-tenancy en inglés. Esto es cuando uno necesita tener una sola instalación de Jasper, pero poder compartirla entre diferentes organizaciones o compañías. O sea, la A, la B y la C pudiera ser Coca-Cola, Pepsi, Fanta, como quieran. Y eso les deja como crear áreas completamente diferentes para diferentes compañías y que todo esté seguro, que cada área tenga su administrador, etcétera. Y bueno, nos deja compartir recursos entre diferentes empresas y también tener recursos privados, o sea, un informe, un dashboard solamente que Coca-Cola pueda ver. Bueno, esa era una. Otra también es ETL, los proyectos de reporting, de informe, cualquier cosa que se trata de datos, muchas veces los datos vienen de diferentes fuentes. Los datos no siempre están agrupados muy fácilmente en una base de datos, muchas veces es muy complicada esa base de datos. Entonces, necesitamos conectarnos a varias bases de datos a limpiarlos y moverlos de un lado a otro. Jasper tiene esa herramienta, ETL, que, bueno, tiene diferencias también entre las versiones. Si alguien en esta presentación conoce a Talend, entonces también conoce a Jaspersoft ETL, porque realmente es casi la misma herramienta. Pero bueno, la versión comunitaria nos deja crear un trabajo de integración y exportarlo como un jar, o sea, algo que podemos correr con Java. Podemos programarlo, por ejemplo, con cron o con programación de Windows, a que corra una vez al día o lo que sea. Con las versiones comerciales también agregamos la posibilidad de usar como una aplicación web para mandar esos trabajos y programarlos mucho más fácil. Y después hay otra edición que se llama Extended Big Data, que realmente es, bueno, tiene componentes de Big Data, específicamente de Hadoop, que trabajan nativamente con los lenguajes de Hadoop, y también tiene balanceo de carga y alta disponibilidad. Bueno, con eso nos trae el segundo demo que vamos a ver ahora con la versión comercial. No voy a mostrar la parte de Jasper Studio, lo voy a terminar ahí.
y vamos a entrar directamente al navegador web. Primero quiero mostrar un informe. Obviamente habíamos creado un informe bastante simple en la versión community. Quería mostrar que una vez que se publica en la versión, comunitaria o la otra también, la comercial, podemos ver que queda muy prolijo. El trabajo se puede hacer muy complicado si queremos un informe con, bueno, diferentes elementos, tablas, diferentes tipos de gráficos, etcétera, y el usuario puede entrar como con autoservicio. Pero, bueno, para mí la diferencia más importante, hay muchas, obviamente tenemos los 6 pasos y cada paso tiene sus consideraciones, pero para mí la más importante fue la parte de autoservicio, la parte de que podemos usar nuestra capa de metadatos para crear un informe que no necesitamos tener una persona técnica todas las veces. Puede ser una persona más tipo analista que pueda crear sus propias vistas. Entonces vamos acá a crear vista ad hoc. Y acá tenemos que seleccionar nuestro dominio. Acá ya tengo uno hecho que se llama Supermart. Y podemos elegir los datos. O sea, una persona no técnica no tiene que ir y buscar el SQL y preocuparse con esas cosas. Una persona técnica ya ha creado esta capa de metadatos. Podemos, por ejemplo, seleccionar las ventas. Vamos a aceptar. La parte esa que es de crear la capa de metadatos no es nada muy difícil, se hace directamente en la parte web acá. Vas a crear dominio, te conectas a una o varias bases de datos, no es muy difícil. Para el usuario final le queda campos y le quedan medidas que puede ir cruzando de cualquier forma que quiere. Podemos crear tablas, o sea, como un listado. Podemos, por ejemplo, ver un listado de nuestros clientes. Vamos a darle por ejemplo, el nombre, su educación, la fecha que empezó como cliente, su ocupación. Son como listados. Eso sería la parte de tabla. Si queremos ver un gráfico, el gráfico nos deja, por ejemplo, vamos a ver el cliente, pero por país y ciudad. Y quiero ver las ventas por país y ciudad agrupadas por el usuario. A ver, vamos a poner esto aquí abajo. Quitamos esto así. Ups, qué tonto. Quería... Ahí va volviendo todo. Quería poner esto aquí y este es el botón que quería para ver las diferentes ciudades y las ventas. Acá podemos seleccionar tipos de gráficos sin tener que saber nada sobre técnico. Por ejemplo, uno que tiene muchas entradas, es mucho más fácil si lo podemos ver como dispersión. Sí, dispersión es interesante porque podemos ver más de una medida. O sea, cuando tenemos muchos puntos, mucho más fácil de estudiar. Bueno, vamos a volver al otro gráfico y vamos a guardar esto. Es solo para mostrarles también la parte que es dashboarding. Okay. Vamos a crear un filtro. Aquí solamente quiero ver los... a ver, vamos a agregar filtro en clientes y país. Solo quiero ver las ventas de México. Aplicamos y ahí solamente vemos las de México. Vamos a decir acá ventas por ciudad, ventas y unidades.
por ciudad. ¿Ok? Y lo guardamos acá en nuestro repositorio. Una vez que está guardado, quiere decir que cualquier persona que tiene acceso a esa carpeta aquí, podemos entrar a ventas webinar y vamos directamente a esa vista. Bueno, otra capacidad que tiene la versión comercial son los paneles. Si voy aquí a crear panel, el panel me deja juntar varios informes en una sola vista. Entonces puedo buscar esta ventas webinar y la agrego directamente a mi dashboard. Acá podemos crear otro, por ejemplo, vamos a crear una tabla de contingencia. Quiero ver por ciudad un poco de detalle. Voy a agregar una tabla de contingencia al lado. Seleccionamos el mismo dominio, samples, domains, supermarket domain. Elegimos algunos datos. Vamos a ventas otra vez. Y lo que quiero ahora es primero filtrarlo por... lo voy a filtrar por la ciudad donde vive el cliente. Entonces buscamos acá ciudad en los filtros. Y bueno, lo dejamos así porque lo que va a pasar es que con el otro informe que habíamos creado, va a filtrar este. O sea, cuando el usuario le da un clic, automáticamente va filtrando este. Bueno, tenemos la ciudad. Ahora vamos a agregar, no sé, algo más sobre los clientes. Tenemos ciudad. Bueno, podemos ver la educación de nuestros clientes y las ventas por ciudad, ¿ok? Entonces, detalle ciudad. Lo voy a guardar. Ok. Y ahora podemos, con este filter manager, puedo buscar acá ciudad y agregar otro dashlet de detalle ciudad y el parámetro ciudad. Lo que hice ahí es como un link entre los dos informes y ahora cuando vamos a ver, por ejemplo, Mexico City, ahí tenemos el detalle de esa ciudad. Podemos hasta cambiarle el título para que muestra esa ciudad. Y bueno, estos cuadros de mando tienen, se van adaptando a la ventana. Eso es algo que la versión Community no se puede hacer. Y obviamente también tenemos gráficos un poco más interesantes en esta versión también. Vamos a guardar esto por las dudas que haya alguna pregunta después. Ahí lo he guardado. Bueno, tenemos unos minutitos que nos queda acá. Tenemos unos slides que quería terminar y después tenemos las preguntas. Si pueden ir mandando las preguntas, les podemos ir respondiendo. Bueno, el paso número 4. Hemos visto los primeros dos, el tercero que fue el más grande, que es la funcionalidad, pero el 4 también es importante cuando necesitan correr sus sistemas en sistemas propietarios. La versión comunitaria está certificada para funcionar en bases de datos no comerciales como Postgres y MySQL, en servers no comerciales como Tomcat, pero si tienen que usar Oracle, Oracle WebLogic, JBoss, no JBoss, pero SQL Server. Si tienen plataformas que son solo comerciales, no open source, tienen que comprar la versión comercial para poder correrlas. Otro paso, el 5, es la protección legal. La versión comunitaria no viene con ningún tipo de garantía.
no quiero decirles que es un riesgo usar la versión comunitaria para nada, pero especialmente cuando tienen un producto OEM o lo van a embeber a Jasper en tu producto, realmente la parte de la garantía puede pesar un poco. La versión comercial viene con una licencia comercial que tiene indemnificación contra bueno, algún tipo de copyright claims. Bueno, la última tiene que ver un poco con la forma interna de trabajar con Jasper como empresa. Es el ciclo de liberación. Bueno, si tienen un proyecto muy importante usando Jasper, los clientes comerciales tienen acceso a lo que sería el roadmap para ver qué va a venir con el producto en el futuro y también para, bueno, agregar lo que quieren en el producto. Tienen como, bueno, votaciones. Hay un panel de clientes y van votando en diferentes áreas que ellos quieren bueno, participar en el producto. Entonces, bueno, a veces pueden ver las dos versiones, pero obviamente hay cosas que uno normalmente no piensa y esta es una de esas. Bueno, quiero hablar un minutito aquí de las ediciones. No es solo la versión comunitaria y las versiones comerciales, también, bueno, en el medio tenemos la versión reporting, que van a ver que es casi igualita a la versión comunitaria, pero viene con soporte técnico y con otras cosas como, bueno, de los otros pasos que vimos, el paso 1, 2, 4, 5 y 6, en esa versión reporting están cubridas. Muy importantes si, bueno, tienen un proyecto importante y no quieren ir con la versión community sin soporte. Y bueno, después hay otras versiones. Está la versión de Amazon, está la versión profesional, la versión Enterprise. La versión profesional y Enterprise donde se diferencian es con el multi-tenancy y con la auditoría. Auditoría es algo que no hablamos aquí, pero bueno, es algo que les da acceso a todos los datos bueno, de auditoría del server, que normalmente en la versión Enterprise es importante. Bueno, con eso concluimos los 6 pasos. Entonces quiero pasar ahora a ver si había unas preguntas. Voy a abrir acá el panel de preguntas, a ver qué ha entrado. Ok, tenemos Ok, tenemos 4 preguntas, entonces no sé si Carlos quiere salir de mudo, te puedo pasar algunas o como quieran. Hola, sí, si quieres las lees en voz alta y las vamos contestando. Permiso. Bueno, empecemos con esta. ¿Qué tipo de integración se puede hacer mediante la interfaz REST por si pudiéramos consumir los reportes o parametrizarlos desde una aplicación externa? Bueno, si quieren, puedo ver si tengo un demo pequeño sobre eso. Un segundito. El REST es muy fácil. La verdad que si ves la documentación vas a ver que todo se maneja desde un URL. Entonces, de tus Bueno, García, aplicaciones es bastante fácil de manejarlo. A ver si tengo ¿cómo se llamaba? REST Client. No tengo. Postman.
Ok, aquí deberían ver una aplicación que se llama Postman, que es simplemente para probar y hacer demos de una aplicación REST. Y van aquí, por ejemplo, acá, si quiero correr un informe, ¿ves qué fácil que es? Entramos a Jasper Server, le damos la ruta donde queremos el informe y acá le doy cómo lo quiero. Acá lo quiero como HTML. Voy a correrlo y acá debería ver el informe directamente en este panel. Bueno, preguntaste de cómo funcionan los parámetros. Acá simplemente se agregan los parámetros, como podemos decir ciudad. Ciudad es igual a Buenos Aires, como sea. Y ahí le pasa el parámetro al informe. Entonces es bastante fácil. Hay una guía que se llama el REST Guide que puedes usar para leer un poco más. Ok, a ver, otra pregunta aquí. Acá hay una pregunta, ¿existe un botón generalmente arriba a la izquierda para elegir el tipo de gráfico? ¿Se puede ocultar para algunos usuarios ese botón? O sea, este botón, me imagino, cuando ves acá y puedes seleccionar el tipo de gráfico para poder cambiar la visualización. Tu pregunta es si se puede ocultar para algunos usuarios. No sé si, Carlos, han trabajado con eso ustedes o si... eh, Digamos que esa funcionalidad no viene como tal parametrizable, pero por código se puede ocultar ese botón como tal. sí, exactamente, exactamente. Para parametrizarlo hubiera que hacer un cambio en otra parte porque no está parametrizado. Pero sí, hay una propiedad. Si buscas en el foro de comunidad, buscas chart Type Selector, algo así, lo vas a poder encontrar. Sí, a mí lo que se me ocurre es que en los atributos de cada usuario se le colocan las características y como ese atributo queda como un parámetro, un campo global en el programa, pues se puede utilizar para bloquear esa funcionalidad. Exacto. Hay otra pregunta acá. ¿Cómo podemos hacer una integración con tecnologías móviles como Android y si está contemplado en la community? Van a ver que, bueno, en los dos mercados de Apple y el de Android tenemos aplicaciones móviles para conectarse a Jasper. Funcionan con ambas versiones, la versión comunitaria y la versión comercial. Y también está el código abierto en la parte de comunitaria de la website. Entonces lo pueden bajar, hacer cambios y pueden crear su propia aplicación. Eh, bueno, queda una pregunta acá que es sobre los precios de las diferentes versiones. Em, Bueno, después en un slide, a ver, no sé si es la próxima, sí, acá pueden ver directamente, eh, bueno, correo y como quieran conectarnos, si quieren llamarnos, si quieren mandarnos un mail, y ahí te podemos dar los precios tranquilamente. Los precios obviamente por temas de, bueno, diferentes ediciones, diferentes tipos de uso. No es súper complicado, pero bueno, hay varias opciones de soporte técnico, etcétera. Entonces es mejor hablarlo caso eh, por caso. Bueno, como sabían, Carlos Marín trabaja en IT Nova y, bueno, realmente cualquier persona que se está conectando desde Latinoamérica le puede dar un contacto directamente. Ustedes que vienen de
España, del webinar, pueden hablar con Álvaro Garrett Sánchez. Él es agente comercial directamente para TIBCO. Y también tenemos un partner muy importante en España también, que es GMV, ahí desde Tres Cantos, afuera de Madrid. Ellos tienen muchísima experiencia con Jaspersoft, con otras tecnologías también de TIBCO, y pueden ayudarlos tranquilamente igual con servicios, con instalaciones, etc. Bueno, terminamos con esto. Realmente las 5 razones por qué Haspen. Y bueno, la verdad que los quiero agradecer a todos ustedes tomar su tiempo a venir a este webinar. También muchísimas gracias, Carlos, por tu excelente presentación y tu participación en esto. Ok, Ernesto, muchísimas gracias a todos y quedamos atentos a cualquier duda o cualquier contacto que necesiten por parte de nosotros en Latinoamérica. Excelente, muchas gracias. Hasta luego a todos.